Bueno, el COVID-19 entre los años 2020 y 2021 produjo consecuencias para la educación, como la suspensión de las clases y las actividades académicas. Eso desencadenó el confinamiento que produjo la pandemia. Entonces, entendemos por eso que las instituciones educativas cerraron. Entonces, ¿qué entendemos? Para poder entenderlo mejor, ¿qué es instituciones educativas? Son entidades sin fines de lucro que prestan sus servicios educativos gratuitos o privados. Ahora, teniendo claro esta definición, vamos a explicar las consecuencias que eso desencadenó, que estas instituciones educativas cerraran. Por un lado, tenemos a las universidades públicas, a los estudiantes de ellas. Se vieron afectados, ¿por qué? Porque, digamos, por ejemplo, tal fecha era su examen académico. Se cancelaron, cerraron en las universidades, no pudieron dar, no pudieron ingresar. Fue un año de gastos para ellos, fue una consecuencia. También, también le afectó a sus familiares, también en el sentido económico. Y como también les afectó en el sentido económico, según la Federación de las Instituciones Privadas de Educación Superior, cerca de 650.000 estudiantes a nivel nacional dejaron de lado sus estudios y 350.000 en universidades privadas y 300.000 en los institutos. Entonces, podemos apreciar que son cifras alarmantes que trajo la pandemia. También tenemos a los niños, niñas y jóvenes que viven en hacinamiento. Ellos, o sea, qué es lo que significa que viven en hacinamiento? Que no cuentan con los recursos necesarios para tener un lugar para descansar, un lugar para estudiar y que no pueden desarrollar sus habilidades cognitivas al máximo. Entonces, las instituciones educativas jugaban un rol muy importante para ellos, pero como cerraron, ya no podían ir su lugar, a un lugar donde desarrollar esas habilidades al máximo. Entonces, por todo lo mencionado, podemos apreciar que el sistema educativo fue el más afectado por la pandemia. El COVID-19 entre los años 2020 y 2022 produjo consecuencias para la educación como la suspensión de clases y las actividades académicas. Es por ello que la capacitación de docentes en el sistema virtual es crucial para que ellos puedan poder así seguir enseñando, para que las personas no pierdan su sistema académico que ellos llevan realizando durante mucho tiempo. En primer lugar, la formación en competencias digitales ayudará a los profesores a poder seguir con las herramientas digitales, poder enseñar de distintas maneras a los estudiantes. Asimismo, los programas de formación docente ayudará a que los maestros estén más actualizados durante todo este tiempo de formación educacional, y estas medidas son necesarias para mantener la calidad durante esta crisis. En resumen, la capacitación de docente en el sistema virtual se ha convertido en algo muy importante durante estos tiempos, porque esto ayudará a que muchas más personas puedan educarse de manera exitosa y tener una educación rígida, como también a la vez una educación subdesarrollada. Muchas gracias. De educación virtual en el Perú durante el COVID-19. Fueron muchas las consecuencias del COVID-19 en la educación peruana. En primer lugar, la modalidad de enseñanza. Para garantizar la continuidad educativa, las instituciones educativas implementaron clases virtuales, utilizando plataformas en línea, programas de videoconferencia y materiales educativos digitales. Sin embargo, esta transición presentó desafíos significativos tanto como para los docentes, como para los estudiantes y como las familias, que tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas de aprendizaje y enfrentar dificultades técnicas y o de conectividad. La mitad de los pueblos de Latinoamérica no tienen acceso a Internet o su conexión es de mala calidad, registrándose una mayor desigualdad en las zonas rurales. Para el ex ministro de Educación, Martín Vegas, el ámbito rural, ni el radio, ni la televisión, ni estrategias digital han funcionado de manera eficiente y suficiente como para generar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Las brechas digitales están asociadas a diversos factores que es necesario analizar. Precariedad de las viviendas. En algunas casas rurales, construidas por los propios pobladores, sin asesoría de un profesional, por la falta de infraestructura para cargar dispositivos electrónicos, además que el suministro eléctrico puede ser limitado y muy costoso en ciertos puntos y en ciertos pueblos,
lo que dificulta mucho el acceso a la tecnología. Costo y Punto futuro. 1. Medidas tomadas por la pandemia del COVID-19. En primer lugar, se presentaron diversos casos por los cuales la educación peruana se vio afectada por la pandemia. Por ejemplo, el 22 de mayo de 2020, más de 188 países tenían 4.993.470 casos confirmados y más de 327.000 muertes, mientras que nuestro país tenía más de 111.000 casos confirmados y más de 3.000 muertes. Los datos se continuaron propagando y poniendo en peligro miles de vidas. Y esto afectó a estados, municipios e instituciones. Se han introducido medidas más estrictas de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social obligatorio, afectando directamente a cualquier actividad presencial. El cambio de la educación presencial a la educación virtual en la pandemia ha forzado la reconfiguración de los roles de los estudiantes y docentes en el aula. En este contexto, el docente asume un rol más orientador y facilitador, y se espera que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. En segundo lugar, debido a este repentino cambio, muchos estudiantes tuvieron muchas dificultades. Los estudiantes de hoy estamos acostumbrados a la tecnología. Esperamos eficacia e integración más adecuada. Asimismo, que los instructores y materiales educativos se integren sin problemas en el aprendizaje. Esto implica una gran responsabilidad para los docentes e instituciones de alcanzar las expectativas esperadas y lograr impartir una óptima enseñanza en estos tiempos de incertidumbre. En este sentido, la educación virtual demandaba más tiempo y dedicación a los estudiantes que la educación presencial. Este argumento es importante, puesto que nos da a conocer cómo las autoridades de nuestro país han actuado por la pandemia, mostrando también qué dificultades presentaron los alumnos de la educación superior por este repentino cambio.